Bueno, es que en campaña electoral ya es costumbre que la gente sepa que cuando las campañas arrancan, bueno, embustico para allá, embustico para acá. Pero todo tiene su límite, ¿no? Yo creo que todo tiene su límite. Todo aquello que esté excesivamente usado, hace daño. Los extremos siempre son malos. En toda democracia, en el globo terráqueo a nivel mundial, generalmente cuando hay campañas electorales, quienes participan en esos procesos para buscar votos en la calle, para conectar con las comunidades, para que la gente pueda interesarse por una propuesta determinada, generalmente los políticos caen y los candidatos en el terreno de la exageración, de la mentira o de la manipulación. Pero todo tiene un límite. Creo que en estos tiempos modernos donde la comunicación es tan fluida, es tan global, es tan integral, cualquier cosa que un aspirante a un cargo público sostenga delante de una sociedad debe estar bien fundamentado. No puede ser producto de la emoción o de la locura del momento. Creo que en los últimos tiempos en Latinoamérica se ha dado esto cada vez con más intensidad, donde los candidatos no les importa lo que digan a cambio de que voten por ellos, así no hagan absolutamente nada de lo que dijeron en una campaña electoral. La debilidad de las democracias también hace que la gente abuse de este tipo de comportamiento. Está pasando eso en Venezuela. Estamos en la víspera de una posible elección el 25 de mayo y el contenido de la campaña tendrá la altura suficiente que el país está reclamando. De eso vamos a hablar hoy en nuestro programa acá en Víctor Moreno TV. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Víctor Moreno TV. Ciertamente para nosotros siempre es un placer el acompañarles acá, el poder compartir con ustedes algunas ideas, poder permitir que la imaginación vuele para, en función del respeto a la libertad de expresión y en aras de luchar contra la censura, podamos fortalecer este proyecto comunicacional. Es por eso que aprovecho para pedirle una vez más que nos acompañe suscribiéndose a este canal, dándole me gusta, por supuesto activando la campanita, para que esto que nació hace unos días pueda continuar ese proceso de crecimiento que permita que hagamos ejercicio de la libertad de expresión y de nuestros derechos constitucionales. De tal forma que su apoyo es importante, además es de gratis, como lo decimos en varias oportunidades. Mira, en los últimos tiempos se ha debatido a nivel global cómo las democracias sufren circunstancias muy difíciles en temas de campaña electoral. Esto porque no hablo solamente de las democracias latinoamericanas, sino democracias de países desarrollados, en el caso de Europa, España, Francia, Italia, Grecia, el caso de Estados Unidos, los países latinos, es verdad, pero además de eso Canadá, en donde el político cada vez que va a un proceso electoral ya pasa a ser sinónimo de que aprovecha esa circunstancia para mentir, para engañar, para ofrecer lo que no va a cumplir. Cuando hay campaña electoral, mucha gente ya en el lenguaje popular dice arranca la zafra de las mentiras, porque se ha hecho común que en muchas oportunidades figuras políticas que aspiran cargos de elección popular en democracia ofrecen lo que no van a cumplir, lanzando ideas generales que en definitiva pues no se concretan como tal, y eso ha venido deteriorando la imagen de la clase política a nivel global. Pero en el caso particular de Venezuela, en los últimos años veíamos cómo el debate, a pesar de que la mentira era también propicia para ser utilizada en ese tipo de procesos, la gente tenía la oportunidad de medir la propuesta del candidato A con el candidato B, porque habían propuestas. Decían, yo creo esto sobre aquello, en relación a este tema vamos a hacer tal cosa, o yo propongo hacer tal o cual cuestión. Eso permitía que la gente debatiera, así no fuera verdad, cuáles eran las ideas que tenía cada candidato en un proceso electoral. Y en muchas ocasiones hubo figuras políticas en Venezuela, y en el caso particular del estado de Yaracuy, que en campaña electoral se comprometieron con cosas que finalmente sí pudieron hacer. Y eso, a pesar de que se dio, no ha mermado aquella visión de que en campaña electoral la gente sale a la calle a repartir besos, a repartir abrazos, a meter mentiras a cambio de conseguir los votos como sea. Eso
repito, no solamente ha pasado en Venezuela o en Latinoamérica. A nivel global hay esa conducta de ese sinónimo de ser político es ser mentiroso, ese sinónimo de ser político es ser incorrecto, y a veces se cae en la injusticia, porque así como hay gente muy mala en el ejercicio de la función pública, hay experiencias muy exitosas, experiencias muy positivas, de gente muy seria que ha desempeñado cargos de diferentes niveles, en diferentes países y en momentos muy distintos también. Pero en este instante, Venezuela va a un proceso electoral el próximo 25 de mayo. Estamos a un mes de este proceso electoral y no hay ambiente electoral en la calle. Ni siquiera hay ambiente para poder analizar, evaluar las propuestas de los candidatos, porque todo indica, si este proceso va, que el 25 de mayo va a ser un proceso interno del PSUV, de los candidatos del PSUV con sus aliados internos dentro del gobierno para tratar de dar la sensación de haber ido a un proceso electoral. No hay un debate que permita a la gente discutir, analizar, evaluar qué piensa fulano, qué piensa mengano, qué piensa tal candidato a gobernador o qué dice tal candidato a diputado a la Asamblea Nacional o qué dice tal candidato a legislador a los consejos legislativos regionales. Nada de eso se está viendo. Y esto enfría totalmente el ánimo de la gente que ama la democracia, que piensa en democracia y además de esto inclusive que genera una interrogante si estamos en este momento o no en democracia. Pero en el caso del Estado de Yaracuy, ha habido un hecho muy particular que se presentó en días pasados. Como el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Polo Patriótico, el alcalde Leonardo Intochi, que llegó a señaló públicamente, y esto se difundió por todos los medios, por todas las redes, que él iba a continuar el trabajo para desarrollar o para continuar desarrollando el emporio agrícola e industrial del Estado de Yaracuy. Yo traigo este tema acá porque una cosa es mentir, decir voy a hacer tal cosa o creo que hay que hacer, y otro es verle cara de soquete a los habitantes de una región, de un estado, cuando el señor Intochi, a quien no conozco, pero no quiero que mis palabras sean irrespetuosas hacia él, comete la barbaridad de ver la cara de estúpido al pueblo yaracuyano al decir que él como gobernador, si llega a ser electo para tal cargo, él va a continuar la senda de desarrollo del emporio industrial y el emporio agrícola del Estado de Yaracuy. Y lo digo de la manera más conchuda, como dicen por allí. Eso obliga a que como periodistas, pero como ciudadanos, como yaracuyanos, como hijos de esta tierra, a fijar posición con respecto a estos temas. Porque cuando un candidato se atreve de una manera tan descarada a decir una barbaridad de ese tamaño, uno dice, epa, la cosa está grave. Ahora sí se montó la gata en la batea. Porque es probable que un candidato diga, mire, cuando yo sea gobernador voy a construir una avenida, cuando sea gobernador voy a construir 10 escuelas, cuando sea gobernador voy a terminar el hospital de la mujer. Bueno, eso encaja dentro de la lógica de lo que un candidato pueda decir. Pero llegar a afirmar que van a continuar el desarrollo del emporio industrial y agrícola del Estado de Yaracuy. O sea, sencillamente es impresionante ver la actitud tan insolente e irrespetuosa con el pueblo yaracuyano. Y Yaracuy tiene que darse a respetar. El pueblo yaracuyano tiene que expresar, no solamente expresarse a través del voto, sino expresar su opinión con respecto a esto, porque si este señor va a ser gobernador del Estado, yo soy de los que creo que si el proceso va el 25 de mayo, él va a ser el gobernador, porque va a ser un proceso interno del PSUV. Va a participar nada más el PSUV. De tal manera que el señor Intochi va a ser el gobernador del Estado. Si hay elecciones el 25 de mayo, bueno, desde ya que él diga que va a continuar con el emporio industrial y agrícola del Estado de Yaracuy. ¿Cuál emporio industrial y cuál emporio agrícola del Estado de Yaracuy? Si en todos estos años se ha destruido la economía yaracuyana. Si durante todos estos años ha acabado con el proceso de crecimiento que traía el Estado de Yaracuy. Si durante todos estos años las estadísticas establecen claramente que ha habido una disminución en la parte productiva, en el desarrollo agrícola, en el desarrollo industrial del Estado. Y no se trata simplemente de soltar una frase por soltarla, sino que tengo fundamento para expresar esto que estoy analizando en este momento. Y yo he sostenido en radio que el señor Intochi no lo conocen en el Estado de Yaracuy. Pero ahora estoy pensando que él tampoco conoce al Estado de Yaracuy. No conoce su historia, su idiosincrasia, sus características, el perfil de esta región.
Y si una persona no está preparada para asumir esta responsabilidad, ¿cómo nos echan esta tronco de vaina de ir a un proceso electoral el 25 de abril, que es un proceso interno del PSUV, para imponer un candidato que no está ni siquiera cercano a lo que son los estándares normales para que alguien pueda ejercer la responsabilidad de primer mandatario de un estado tan bonito como el estado de Yaracuy? Cuando hablamos de emporio industrial y agrícola, ¿dónde están las industrias aquí en el estado de Yaracuy? ¿Dónde está Alimentos Nina, que cerró? ¿Dónde están los 4 centrales azucareros? Cerraron 3 y uno está prácticamente o técnicamente cerrado. Cerró el central, se acabó el central Veroe, se acabó el central Santa Clara, se acabó el central Matilde. El central Río Turbio está funcionando allí a menos de un cuarto de máquina. ¿Dónde están las empresas que estaban funcionando en el estado de Yaracuy y que generaban orgullo del trabajo del campo yaracuyano y la productividad? ¿Dónde están los proyectos que se desarrollaban en el CIEPE, por ejemplo, acá en el estado de Yaracuy? De esta manera que no se puede hablar de desarrollo industrial o emporio industrial con un nombre tan rimbombante de emporio industrial. Y en el tema agrícola, aquí lamentablemente esto no se debate. Aquí hay temor de decir estas cosas. Aquí hay en Yaracuy miedo de decir estas cosas porque quien funge como dueño del estado de Yaracuy, ahora para colmo es ministro de Agricultura y Tierra, lo premian como ministro de Agricultura y Tierra cuando bajo su gestión como gobernador Yaracuy cayó estrepitosamente en las estadísticas de producción del campo y se los voy a demostrar a continuación. A través del tiempo, el estado de Yaracuy ha sido siempre catalogado como una región productora de caña de azúcar. El famoso poema de José Parra, Yaracuy, su luz, su magia y su verdor asombran. Y a orillas de la espuma que la baña, de su seno de miel, surge la caña para endulzar los labios que la nombran. Hasta poemas teníamos por la cantidad de azúcar que se producía, la cantidad de caña de azúcar que se producía en el estado de Yaracuy. En el año 2005, y esto no es una mera expresión de nostalgia por lo que ha sido nuestra tierra, son realidades estadísticas. En el año 2005, en el estado de Yaracuy habían sembradas alrededor de 20.000 hectáreas de caña de azúcar, que generaban aproximadamente 85 toneladas de caña por hectárea en nuestra geografía yaracuyana, que a su vez eran llevados a 8 núcleos donde se procesaba el azúcar y de allí se llevaban para la molienda a 4 centrales azucareros que había en el estado de Yaracuy. 4 centrales azucareros. El central Veroes, el central Santa Clara, antiguo central Yaracuy, el central Matilde y el central Río Turbio. Hoy en día, el central Veroes, completamente desmantelado y desaparecido. El central Matilde y el Santa Clara son unos camastrones donde no se está haciendo absolutamente nada. Y el Río Turbio, bueno, es un central pues, que está trabajando a su mínima capacidad. Los 8 núcleos quedaron totalmente desaparecidos. Y en la actualidad, en el estado de Yaracuy, hay alrededor de 2.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar. Y por cierto, cada hectárea está generando alrededor de 40 toneladas de caña de azúcar. De 20.000 pasamos a 2.000. Es decir, en la actualidad, ese emporio agrícola que es el estado de Yaracuy, gracias al trabajo de los últimos años, pasó de 20.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar a 2.000 hectáreas de caña de azúcar. De 4 centrales azucareros a más o menos la mitad de un central azucarero. De 85 toneladas de caña de azúcar por hectárea a 40 toneladas de azúcar por hectárea o de caña de azúcar. Eso es emporio agrícola, eso es desarrollo, eso es crecimiento. La cantidad de empleo que se generaban en los centrales, la cantidad de dinero que circulaba en el Estado gracias a toda esta actividad, la cantidad de recursos que se movían gracias a la productividad de la caña, la cantidad de efectos colaterales que beneficiaban a las comunidades alrededor donde estaba sembrada la caña de azúcar. Todo esto desapareció. Estamos en una mínima expresión en este momento en materia de caña de azúcar, de tal forma que en la caña de azúcar, por lo menos hasta donde veo, no hay ningún emporio agrícola en el estado de Yaracuy. Si miramos las estadísticas de los cítricos, en el año 2015, el estado de Yaracuy tenía 18.000 hectáreas de naranjas sembradas en su geografía. Año 2015, hace apenas 10 años. Y 18.000 de naranja
y 1.000 hectáreas de mandarina, que por cierto eran arrimadas a 3 empresas muy importantes que funcionaban acá en el estado de Yaracuy, que era la gente frutícola del Valle, la gente de Lácteos Los Andes y la gente de Multifruit, que se encargaban de recibir la producción de cítricos acá en el estado de Yaracuy. Hoy, 10 años después, de 18.000 hectáreas de naranja, pasamos a 1.500 hectáreas de naranja en este instante. De las 1.000 hectáreas de mandarinas, prácticamente no hay mandarinas en el estado de Yaracuy. Las 3 empresas que se encargaban de procesar los cítricos están completamente cerradas. E inclusive el organismo que se encarga de reunir los productores de cítricos en el estado de Yaracuy, que es Afrubaya, bueno, técnicamente también está cerrado. De tal forma que en Yaracuy, en 10 años, se destruyó completamente la producción de cítricos en nuestra región. ¿En qué se parece eso a un emporio agrícola en territorio yaracuyano? El 60% del territorio agrícola del estado de Yaracuy en el año 2005 era ocupado por la actividad agropecuaria, el engorde, la leche, del tipo de ganado vacuno, que era muy común en el estado de Yaracuy y que llegó a ser una potencia, repito, no hace muchos siglos, fue apenas hace 20 años. En el estado de Yaracuy, estaba buscando las estadísticas, por cierto, se producían en el año 2005 300.000 litros de leche diario. Si hay alguna duda, busquen las estadísticas, yo las tengo. 300.000 litros de leche todos los días se producían en el estado de Yaracuy. En la actualidad se producen 65.000 litros de leche en nuestro estado. En el año 2005 habían empresas prósperas que generaban empleo, que generaban productividad, que se encargaban de procesar el tema de la leche, como el caso de Ilafeca, como el caso de Cadipro, como el caso de Lagbarza, que eran 3 empresas sólidas que había en el estado, que se encargaban del proceso de canalización de toda esa leche que se producía en el estado de Yaracuy. Hoy hay 2 pequeñas empresas, Ilafeca, muy limitada, y Vallafresco, que es una pequeña empresa nada más que se encarga de este procesamiento. Por lo demás, lamentablemente, las receptorías de leche que había en el municipio Bolívar, en el municipio Manuel Monge, todas recogieron sus peroles y se fueron. ¿Dónde está el emporio agrícola cuando la leche ha caído de una manera tan estrepitosa en nuestra entidad? Durante 7 meses al año se aprovechaba para engordar toros acá en el estado de Yaracuy. En el año 2005 se engordaban para lo que es el ganado de ceba hasta 100.000 toros por año, acá en el estado de Yaracuy. 100.000 toros por año. Hoy, señor Intochi, solamente se están engordando alrededor, escasamente, 30.000 toros por año a nivel de nuestra entidad. Es decir, un 30% menos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el emporio agropecuario o agrícola del cual se hace referencia? Cuando siendo Yaracuy un estado con unas tierras productivas tremendamente importantes, tremendamente útiles, tremendamente productivas, bueno, lamentablemente han caído a un punto tan grave que hoy la genética prácticamente ha desaparecido, los sistemas de riego están totalmente deteriorados, lo que es los sistemas de crianza y de almacenamiento de productos para el fortalecimiento de la cría de animales está totalmente por el piso. Y la pregunta es, ¿cómo se hace para recuperar todo esto cuando no hay créditos que permitan al productor agropecuario modernizar, actualizar toda su infraestructura para crecer en el ámbito agrícola? Eso desapareció. Ni el Instituto de Desarrollo Económico del Estado de Yaracuy, ni tampoco la banca privada está financiando este tipo de actividades de manera masiva como corresponde y como se merece el Estado de Yaracuy. Y algo tan importante como era Agroisleña, que ayudaba tanto a esta actividad, bueno, lamentablemente fue expropiada para que desapareciera y de esta forma se le diera una puñalada certera al proceso productivo del país y, por supuesto, del estado de Yaracuy. Apenas en el 2015, año 2015, en Yaracuy estaban sembradas 15.000 hectáreas de maíz que producían alrededor de 4.000 kilos por hectárea hace 10 años. En la actualidad, apenas estamos llegando y con bombos y platillos anuncian que tenemos 3.000, 3.500 hectáreas de maíz cuando veníamos de 15.000. Pero
además se producían 4.000 kilos por hectárea y ahora se están produciendo alrededor de 2.500 kilos por hectárea de maíz a nivel del estado de Yaracuy. Ahí también participaba Agroisleña, ahí también participaba la banca privada, ahí se fortalecía la producción de maíz a nivel del estado de Yaracuy, lo que permitió que Promasa, del Grupo Polar, la empresa más importante del país, se instalara en Chivacoa, generando cientos de miles de empleos directos e indirectos y generando riqueza para el estado de Yaracuy, gracias al maíz que se producía. Repito, no es la época de Gómez, ni tampoco en la Cuarta República, como la mencionan de manera malintencionada. Apenas hace 10 años, en el 2015, se producían en el estado de Yaracuy, se estaban trabajando 15.000 hectáreas de maíz. Hoy estamos alrededor de 3.000, es decir, el 20% de lo que se generaba hace 10 años atrás. ¿Cómo se puede hablar entonces, cuando usted ve estas estadísticas, que son perfectamente comprobables? ¿Cómo se puede hablar de emporio industrial y de emporio agrícola en el estado de Yaracuy? Porque estamos en una campaña electoral. Tú puedes decir algunas cosas en función de lo que quieres hacer, pero no puedes tratar de tapar el sol con un dedo. Aquí han acabado con la productividad del estado de Yaracuy. Aquí han acabado con la productividad de la tierra yaracuyana. Aquí han arrinconado el productor agrícola. No solamente es el tema de la falta de apoyo financiero de la banca privada o otros elementos, como por ejemplo, ya lo mencionamos, la expropiación de Agroisleña le hizo mucho daño al campo yaracuyano. La actividad delictiva le ha hecho mucho daño al campo yaracuyano. La falta de incentivos le ha hecho mucho daño al campo yaracuyano. La falta de políticas serias, certeras, claras para estimular el desarrollo agrícola del estado de Yaracuy ha desaparecido desde hace algún tiempo aquí en nuestra entidad. Entonces, por Dios, no vengan a verle cara de pendejo a los yaracuyanos, porque estamos en una campaña electoral, a decir de manera rimbombante que vamos a continuar el emporio agrícola e industrial del estado de Yaracuy. ¿Cuál emporio agrícola? ¿Cuál emporio industrial? Aquí acabaron con las empresas. Aquí las únicas empresas que han funcionado últimamente son las empresas de saque de arena y de granzón y de piedra picada acá en el estado de Yaracuy, o la Yutón, que de convertirse supuestamente en una empresa que iba a generar una cantidad importante de autobuses para Venezuela y para Latinoamérica entera, donde se gastaron cientos de millones de dólares para instalar la empresa Yutón en el estado de Yaracuy. Hoy es un gran taller de reparación de autobuses que está reciclándose allí de manera irregular y que lamentablemente esa inversión no ha dejado ningún beneficio para el estado de Yaracuy ni tampoco para los yaracuyanos. Si revisamos lo que pasa con las empresas de cerámica, Cerámicas Vizcaya, Cerámicas Caribe, ¿qué pasó con Cerámicas Caribe? ¿Qué pasó con Cerámicas Vizcaya? ¿Qué pasó con la fábrica de muñecas? ¿Qué ha pasado con tantas industrias que había en el estado de Yaracuy, medianas y pequeñas, que le generaban empleos directos e indirectos a tantas personas? Eso se acabó. Eso es culpa de ustedes, por su irresponsabilidad, por su incapacidad y sobre todo porque no les gusta que nadie les diga absolutamente nada, porque sienten que el estado de Yaracuy es una finca que tiene un dueño que después de todo este desastre agropecuario que ha habido en el estado de Yaracuy, lo premian ahora como ministro de Agricultura y Tierra. El que acabó con la agricultura en Yaracuy hoy es el ministro de Agricultura y Tierra de Venezuela. Esa es la forma como estimulan la meritocracia. Esa es la manera como premian a quien obtiene resultados favorables para un proceso, para un partido, para un país, para un pueblo. Pues ahí está. Y no lo dice nadie, porque en el estado de Yaracuy, lamentablemente, y más en esta campaña electoral, nadie se atreve a decir absolutamente nada. Ustedes en los últimos años han visto algún diputado al Consejo Legislativo del estado de Yaracuy hacer un planteamiento serio en beneficio de los yaracuyanos. ¿O han visto algún diputado a la Asamblea Nacional hacer un planteamiento serio en beneficio de los yaracuyanos? ¿Han visto ustedes algún concejal que se atreva a decir algo en función de su municipio, de su ciudad, de su comunidad? Pues no, porque son sencillamente presos de la realidad política interna que vive el oficialismo en el estado de Yaracuy, donde hay un dueño, un emperador que montó su castillo a la falda de nuestro Parque Nacional Yurubí, quizá con muchas dudas de la legalidad de todo esto, y desde allí sencillamente silencia al pueblo yaracuyano, calla al pueblo yaracuyano, atropella al pueblo yaracuyano y sigue dominando al pueblo yaracuyano, porque cuando muchos intentaban celebrar que había caído el Rey León, pues el Rey León demostró que tiene absoluto control sobre lo que está pasando en el estado de Yaracuy y seguramente lo tendrá mientras el oficialismo mantenga el poder en nuestra entidad y en nuestro país. De tal manera que una campaña electoral no puede ser nunca un pretexto para llegar a decir las barbaridades que hemos escuchado en estos últimos días. Quizás
uno puede pensar que hay funcionarios, inclusive del oficialismo, que pueden mostrar algunas cosas, pueden mostrar gestión en algunos aspectos, en algunas áreas. Hasta el propio exgobernador León Heredia puede decir que ha hecho cosas por el estado de Yaracuy, pero llegar a afirmar que vamos a hacer un emporio o a continuar siendo un emporio industrial y agrícola en nuestra entidad es burlarse del sentido común, es irrespetar la dignidad del pueblo yaracuyano. Y como lo dije al principio, alguien que pretenda gobernar esta entidad no debe ni puede irrespetar tan groseramente el rostro del pueblo yaracuyano. Como dices tú, es que esos son temas que nadie se atreve a tocar. Y es que el que toque estos temas corre peligro, corre riesgo, yo estoy claro en eso. Corre peligro, porque es que de un tiempo para acá se acostumbró que en Yaracuy ahora hay emperadores y esclavos. Ni siquiera hay plebeyos o yo no sé, ¿cómo se llaman estas? La gente que tenía plata antes, lo que eran las cortes, ¿no? Aquí no hay corte, aquí no hay corte ni hay plebeyo, aquí hay emperador y esclavo. Entonces, eso hace que estas figuras que no están preparadas para estas responsabilidades digan estas barbaridades. Pero, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos callados. No decimos nada. ¿Se parecerá eso a lo que somos los yaracuyanos? Yo creo que no.